Buenas tardes, ingeniero. El día de hoy voy a grabar el trabajo autónomo número 2 en la materia de termodinámica. Mi nombre es Christopher Romo. Bien, primero empezamos por la parte 2, en donde tenemos que, en este caso de mi sistema termodinámico, va a ser un trabajo eléctrico. Tomamos, por ejemplo, en el caso de una celda electroquímica donde el ácido está involucrado. Entonces aquí tenemos una transición de A a B, en donde hay una expansión a temperatura constante, en donde toma calor y ejecuta un trabajo de expansión. Ahí tenemos una transición en cambio de B a C, en donde tenemos una imposición de un campo eléctrico externo, es una intervención eléctrica en el sistema. Y de la parte 3 tenemos la transición de C a A, que es la comprensión sin intercambio de calor. Se lo realiza un trabajo de comprensión, pero aquí no hay una transferencia de calor como tal. Así existen dos categorías de trabajo: el mecánico, que es con el volumen, y el eléctrico. Empezamos con establecemos 3 puntos en el ciclo. El primero es el estado inicial, que tenemos los parámetros de presión A, volumen A y temperatura A. El B, que tenemos la expansión a temperatura constante, los parámetros P sub B, B sub B y T sub A. En este caso T sub A va a ser igual a T sub B. Y en el C tenemos posterior al trabajo eléctrico los parámetros de P sub C, B sub C y T sub C. Luego suponemos, en este caso de mi sistema termodinámico del ácido cítrico, que actúa de manera similar a un gas ideal cuando está disuelto. Esto es una simplificación para el caso estudiado. En este caso tenemos que el número de moles va a ser igual a 1. Como ya dijimos, el T sub A va a ser igual al T sub B. En este caso tomamos a 300 Kelvin. La B sub A a 10 litros y B sub B a 20 litros. Los valores de la P sub A y P sub B se obtienen utilizando la ecuación de estado. El trabajo eléctrico efectuado entre los puntos B y C es trabajo eléctrico. En este caso es de 500 joules. Esto implica un esfuerzo sobre el sistema. En este caso, en el proceso que va de C a A, es adiabático y reversible, en donde tenemos que la constante de los gases ideales es igual a 8.314 joules sobre mol por kilogramo. El índice adiabático para el sistema es aproximadamente de 1.4. Esto se asume para un sistema relativamente simple. Ahora hacemos el siguiente. El proceso A va a ser un isotermo de B y la B va a ser una expansión. Entonces aquí tenemos el trabajo de expansión isotérmica, en donde el trabajo de A sub B va a ser igual a nRT por la integral de B sub B sobre B sub A. Entonces el trabajo de A sub B es igual a 1 por 8.314 por los 300, que es de la temperatura, por el logaritmo natural de 20 sobre 10. Resolviendo esto, el trabajo de A sub B nos da aproximadamente a 1729 joules. En este caso, para el calor absorbido de Q sub A, Q sub B, se mantiene la temperatura constante, es decir, que la variación de la energía interna es igual a 0. Entonces, el Q sub A es igual al trabajo A sub B. Por lo tanto, el Q sub A es igual a 1729 joules. Luego tenemos un proceso de B a C, donde va a ser un trabajo eléctrico. El sistema experimenta una labor eléctrica, en donde WBC es igual a menos 500 joules. El signo negativo indica que esa labor es sobre el sistema. Dado que no se menciona en esta etapa, tomamos que Q sub BC es igual a 0. Por lo tanto, cambia en la energía interna. La variación de la energía interna de U sub C es igual a Q sub BC menos el trabajo B sub C. Esto es igual a 0 por menos 500, que esto nos va a dar igual a 500 joules. Para el tercer paso tenemos un proceso de C a A, donde tenemos una comprensión sin intercambio de calor. Si no tiene intercambio de calor, entonces es igual a 0.
Entonces se establece que la energía interna va a ser menos el trabajo. Es conocido que a lo largo del ciclo la variación de la energía interna en el ciclo es igual a cero, por lo que la variación interna de UAB más la variación interna de BC más la variación interna de CA va a ser igual a cero. En este caso la variación interna de AB es igual a cero, ya que hace un proceso isotérmico. La variación de BC es igual a 500 joules, por lo tanto 500 más la variación interna de CA es igual a 0. Así tenemos que el trabajo en el proceso adiabático es de 500 joules. Ahora continuamos con la parte 3, en donde en este caso vamos a establecer un nuevo modelo. En este caso vamos a estar a las etapas del ciclo, en donde tenemos el proceso AB, una expansión a temperatura constante, el proceso BC, una reacción química interna activada por un campo eléctrico, donde una porción del ácido cítrico se libera del sistema, y el proceso C a la, donde tenemos una compresión sin transferencia de materia. Las variables en este estado, como ya sabemos, son las mismas del anterior. Luego seguimos con los datos numéricos, en donde para proceder con un enfoque cuantitativo se sugiere los siguientes valores razonables: que la temperatura sea igual a 300 Kelvin, el volumen a 10 litros, el volumen de B a 20 litros y la mol a una mol de Na, y de Nb a 2 moles, ya que se incorpora una mol extra para, en este caso, B, y el Nc de 1.5, ya que se elimina, en este caso, de B a C en el sistema. Tenemos el Nu, que es el potencial químico del ácido cítrico, que es aproximadamente a menos 50.000 joules sobre mol. Y el trabajo eléctrico proporcionado por el campo eléctrico es trabajo eléctrico menos 500 joules, en donde el índice adiabático es 1.4. Ahora hacemos los cálculos en esta etapa, en donde la etapa de A a B es una expansión a temperatura constante, en donde entonces tomamos la fórmula de los gases ideales, en donde N por R por T es el logaritmo natural de B sub B menos B sub A, en donde realizando todos los cálculos tenemos que el trabajo nos va a dar igual a 2.593 joules, y donde el calor recibido durante el proceso a una temperatura constante, en este caso tenemos en cuenta que la variación de la energía interna es igual a 0, entonces tenemos que el calor es igual al trabajo por la variación de la energía interna por la variación de los moles. En este cambio, como hay cambio de materia, tenemos que reemplazar simplemente los datos, y tenemos que el calor de AB es igual a 52.593 joules. Luego, para el segundo tenemos un proceso de B a C, donde tenemos energía eléctrica y una variación de materia, en donde tenemos que el cambio en la cantidad de materia es igual a la variación de las moles, que es igual a N sub C y menos N sub B, que es igual a 0.5 moles. Entonces, suponemos que no hay intercambio de calor en este punto. Entonces, utilizando la ley de termodinámica, nos da que la variación de la energía interna BC es igual a 25.500 joules. Para este caso, el proceso de CA es una compresión sin intercambio de calor, en donde los intercambios de calor y respecto al ciclo, tenemos que, por lo tanto, la variación de U sub BC es igual a 25.500 joules. Por constante, el calor, el trabajo va a ser igual a 24.500 joules. Ahora, para la cuarta paso, tenemos que el caso 1 es un sistema cerrado, en donde recordemos que aplica la primera ley para un sistema cerrado. Con esto tenemos que el trabajo y la energía va a ser igual, con lo cual sí se completa la primera ley, ya que es un sistema cerrado. En este caso, para el caso 2, es un sistema abierto. La primera ley no se respeta de una fórmula original. Se produjo en la variación en lo que es de la materia para replicar a un ciclo cerrado, por lo que la primera ley sería válida para un proceso en manera de regular el intercambio de materia en forma que no haya variación total. En este caso tenemos la evidencia del artículo, en donde fue buscado en Science Direct de cuartil 1, y eso sería todo. Muchas gracias.